Buenas tardes, bienvenidos a nombre de se les damos la más cordial bienvenida al webinar de Autodesk Revit 2024. Con ustedes, Víctor Manuel Leija Valencia, instructor y evaluador certificado por Autodesk. Hoy, jueves 25 de mayo de 2023. Sean bienvenidos tanto a los que nos están viendo en vivo por alguna de las plataformas o los que están viendo ya la grabación posterior. Gracias por su asistencia. Hoy vamos a hablar acerca de Revit y algunas de las novedades que tiene. Hay que comprender que, a final de cuentas, Revit se ha venido consolidando como la herramienta a nivel mundial de más uso, la más preferida por la mayoría de arquitectos, ingenieros y constructores para lo que se refiere al modelado tridimensional BIM, generación de planos ejecutivos y toda la parte específica de cuantificaciones. Obviamente es una herramienta con muchos años en el mercado, pertenece a Autodesk desde el año 2002, estamos hablando que ya tiene 21 años como parte del portafolio de soluciones Autodesk y es el programa que ha tenido también mayor crecimiento y desarrollo. Esto es importante porque a final de cuentas, Revit es uno de los productos de Autodesk del área de arquitectura, ingeniería y construcción. Con esto, ¿a qué nos referimos? A que tenemos exclusivamente un producto, el que vamos a ver ahora que es Revit, pero es uno de muchos. O sea, dentro de la colección AS, la de Arquitectura, Ingeniería y Construcción de Autodesk, se tienen muchos productos, toda la gama de AutoCAD, se tiene 3ds Max, Revit, Navisworks, Advanced Steel, en fin, son muchísimos productos que van a ser de gran utilidad si lo sabemos usar de la manera correcta. Entonces, Revit se ha vuelto un producto plataforma. Es importante porque a final de cuentas, a partir de ahí, a partir de Revit, muchos otros programas, muchos otros productos pueden trabajar y coordinarse en todo lo que es este ambiente de metodología BIM. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene Revit de novedoso en la versión 2024. Les comento que estas novedades son muchas, tiene más de 200 cambios, pero muchos de esos cambios son a nivel sistema. Yo les puedo decir que los mejores cambios son a nivel rendimiento de la aplicación, o sea, la aplicación tiene un mejor rendimiento, su desempeño es mucho mejor a las versiones anteriores, el manejo de archivos grandes y pesados lo hace también con una mayor facilidad, con lo cual se ha vuelto una herramienta muy versátil que ha ido mejorando versión con versión. Pero uno de los cambios importantes en la parte de Revit, que hay que entender que, a final de cuentas, aunque el fuerte de Revit es desde la plataforma de construcción hacia arriba, es decir, modelando una edificación, ya sea una casa, un edificio, un centro comercial, una fábrica, una planta, pero también tiene unas cuantas herramientas de la parte de sistemas topográficos. Es decir, en Revit podemos importar curvas de nivel, por ejemplo, de Civil 3D o de un archivo de Excel, tenido de una estación total, por ejemplo, donde podemos nuestros diferentes elementos que nos da el topógrafo, poder traerlos hacia Revit y generar normalmente una superficie topográfica. Bueno, a partir de la versión 2024, Autodesk decidió incorporar algo que se llama sólidos topográficos, que es un poco mejor que la superficie topográfica, porque recordemos, la superficie topográfica es solo una especie de envolvente, y en cambio el sólido es algo que tiene volumen y masa. Entonces, si ustedes van generando una topografía o la importan de Civil 3D o de algún otro producto del propio AutoCAD o de un determinado tipo de archivo de Excel donde vengan las coordenadas,
se puede generar ese sólido topográfico, como el que se ve aquí en la pantalla. Un sólido al cual es más fácil generarle cortes, por ejemplo, y a ese sólido se le pueden poner como si fuese un muro, como si fuese una losa, se le pueden poner capas. Podemos decirle que en la parte superior sea césped, que luego tengo una parte de arena, abajo tenga grava, después viene ya suelo rocoso. Entonces, simular lo más parecido a lo que sería nuestra topografía, ya no con una superficie, sino con un sol. Bien. Otra de las novedades que tenemos en Revit y que son inclusive pedidas por los usuarios. Hay algo que hay que comprender. Autodesk es muy abierto a las peticiones de los usuarios, pero a las peticiones que son de manera muy recurrente, ¿a qué nos referimos? Autodesk tiene foros de ayuda. Ustedes con su licenciamiento tienen opción desde el programa entrar a los foros de discusión, hacer preguntas, inclusive hacer solicitudes. Personal de Autodesk lee todas las peticiones que se coloquen ahí. Y dentro de esas peticiones, cada año, busca las que son las más votadas. Este año incorporó cerca de 20 cambios a Revit de funciones que habían estado pidiendo los usuarios. Honestamente, muchas de esas funciones quizá no sean las más convenientes o las que le saquen mayor provecho a la aplicación, pero son funciones que le dan un poco más de comodidad al usuario. Por ejemplo, el tema oscuro de Revit. O sea, si bien en Revit se le puede cambiar el fondo de pantalla, el hecho de tener el tema oscuro me pone ya todos los iconos en color negro. Como viene el nuevo AutoCAD, las nuevas versiones de AutoCAD ya vienen con el tema oscuro. En teoría, esta cuestión del tema oscuro ayuda a que evitar problemas de vista cansada. Entonces, sí puede ser de utilidad. Les diré que para los que tenemos mucho tiempo utilizando Revit, ya nos acostumbramos a usarlo con el fondo claro y con el tema claro. Pero obviamente habrá que darle el beneficio de la duda y si es por cuestiones inclusive que ayuden a la salud, a la salud ocular, pues hay que considerarlo como una alternativa. Aunque va a parecer que estamos en AutoCAD, quizás eso nos dé un poco de nostalgia, pero es interesante. Bien. Otra de las sugerencias que pusieron muchos usuarios y que también Autodesk incorporó en esta versión son mejoras en la geometría de corte. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hace un corte, por ejemplo, una vista de sección, se observen mejor los elementos. No, no principalmente cuando estamos en 2D, que el corte lo hace muy bien, sino cuando se hace un corte en 3 dimensiones por medio de un section box, a veces lo que aparecía en el corte no se veía muy bien definido. Pero ahora vean, aquí tenemos este muro que tiene una zapata corrida, y hay una topografía, en este caso, lo que les comentaba hace rato, un sólido o un topográfico, un sólido topográfico. Y al momento de ver el corte, apreciamos muy bien la parte del césped, la parte de arena, la parte del suelo un poco más rocoso tal vez, y la zapata corrida y este muro curvo, como se ve en esta zona, este muro recto, pero aparente estar curvo por la geometría. Entonces, sí se mejoró ese rendimiento, esa forma del despliegue gráfico se ve mucho mejor a como se tenía antes. Bien. Otro punto que fue interesante y también sugerido por usuarios fue que le agregaron un estilo visual llamado texturas. Cuando nosotros trabajamos en Revit, tenemos el modo alámbrico, el modo hidden, o sea, con líneas ocultas, el modo shaded, sombreado normal, el modo de consistent colors o colores coherentes y el modo más parecido al render también, un modo que es el realistic, que se ven las cosas ya con mucho detalle gráfico, pero faltaba un intermedio entre el shaded y el realistic, o sea, que se viera y que se distinguiera uno muy bien el tipo de material
pero sin que se viera con calidad fotográfica para que no me exija demasiados recursos de video. En este caso, se tiene ese estilo visual de texturas, donde, por ejemplo, aquí podemos ver las diferentes texturas de acabados de los muros, de las fachadas, de los árboles, del césped, de lo que nosotros le vayamos colocando sin que se vea como un render. Por lo tanto, no me va a exigir demasiados recursos del propio programa, lo cual realmente se agradece porque el rendimiento mejora. Bueno, otra de las novedades es que se mejoró la interfaz con Twinmotion. Twinmotion es una aplicación externa que ayuda a hacer renders en tiempo real, algunas cuestiones de recorridos y animaciones. Hay que instalarlo, no viene como un producto de Autodesk, o sea que es propietario. Autodesk sigue siendo una marca, el Twinmotion. Si ustedes tienen su licenciamiento de Revit por medio de la AS Collection, de la colección, le pueden pedir a su encargado de sistemas que verifique y les habilite el acceso a Twinmotion. Pues Twinmotion es un software que les tienen que instalar, se instala y ya se tiene una relación para que hagan el modelo en Revit, activen el Twinmotion y les abre una aplicación donde van a poder hacer un render en tiempo real muy interesante. Esos son módulos de render avanzado sin entrar a cuestiones tan sofisticadas como 3ds Max, pero aún así siendo de muy buena calidad. Hay que poder sacarle provecho. Bien. Luego, existe un producto dentro de Autodesk llamado Insight. Insight ya tiene muchos años en el mercado, pero quizá pocos lo conozcan. Originalmente se llamaba Project Masari y deriva de un producto que se llamó Ecotech, que también fueron de Autodesk. Bien, pues Autodesk desde hace más de 15 años está trabajando en aplicaciones que ayuden a obtener un mejor rendimiento energético del diseño. Que no simplemente se trate de una forma, la construcción, la arquitectura, la estructura, las instalaciones, sino que también tenga que ver con la función. Que si yo hago una edificación de tales características, ¿cómo va a afectar que las ventanas sean de tal o cual tamaño, o de un cristal o de doble cristal? O si le pongo en el muro tabique refractario, o si le ponemos block de concreto, si le ponemos una fachada o una capa aislante o no. Pues para eso está Insight. Es una aplicación en la nube para todos los usuarios que tengan la AS Collection, donde nos va a permitir hacer esos análisis energéticos. Entonces, dentro de Revit viene lo que se llama Insight Preview Version. Es una versión preliminar técnica de la parte de Insight, donde desde la propia aplicación, desde el propio Revit, van a poder revisar el rendimiento energético. Y es muy sofisticado lo que se puede hacer. Rendimiento de calefacción, enfriamiento, rendimiento de materiales, análisis de asolamiento. Por ejemplo, si le van a poner celdas fotovoltaicas, que cuando se coloquen los paneles, se coloquen en la posición correcta. Podemos hacer un estudio de asoleamiento para decir, a ver, los paneles puestos en esta posición, ¿tienen la mayor incidencia anual de radiación o conviene acomodarlos, girarlos, cambiar el ángulo? Todo eso nos va a ayudar el programa a que podamos obtener un mejor rendimiento y también inclusive en el impacto o huella de carbono que puedo mejorar en mi construcción para requerir menos consumo de energía, lo cual es bastante bueno. Esos, digamos que son avances en la parte general y en la parte de arquitectura. Ahora vamos a hablar un poco de la parte de estructura. Como los comentaba, son más de 200 cambios y es muy difícil verlos todos. Hemos elegido algunos, inclusive no da tiempo de mostrarlos en vivo, por eso estamos mostrando esta presentación, pero obviamente
nos vamos enfocando a que cuando ustedes necesiten actualizarse o ya pasar a esta versión, puedan adquirir con nosotros algún entrenamiento de la parte de actualización a la versión más moderna del propio Revit, donde van a aprender a utilizar todas estas funciones. Uno de estos cambios en la parte de estructuras es el detalle del doblado de las barras de dibujo de refuerzo, es decir, de los estribos. Que cuando nosotros empezamos a poner estribos, me haga un detalle donde me indique, mira, esta varilla se dobla en tal dirección, tantos centímetros, tantos grados, y esta otra acá, y se traslapan tanto. Son herramientas visuales en vistas que me ayudan a mejorar la fabricación de mis armados, de todo lo que tiene que ver con los armados estructurales para concreto. Entonces, eso mejoró mucho. Y justamente en esa parte, cuando ustedes generan tablas de planificación de estribos, aquí me va a ir indicando el estribo, el tipo, forma, longitud, dimensiones, pero también me va a poner una pequeña imagen que va a aparecer en la tabla con estas cuestiones del doblez. ¿Qué ángulo se está doblando? ¿Cómo lo está haciendo? ¿En qué posición? ¿En qué dirección? Esas herramientas son nuevas. Por ejemplo, este de aquí. Este lleva aquí un ángulo 145 y aquí también, y tiene una longitud de tanto, para que cuando nosotros necesitemos ya en la obra estar generando esos estribos o esos dobleces, se hagan de la forma manual, si se quiere, o automática, según sea el equipo, pero con las dimensiones precisas para que quede correctamente el estribo. O sea, son mejoras en la parte estructural. También ahora nos puede generar un informe de resultados detallados para las reglas de automatización de conexiones. Autodesk se ha enfocado mucho en mejorar la parte estructural en acero, sobre todo en un producto como Revit. Hay que entender muy bien que Revit nació como un producto para arquitectura. Posteriormente fue un producto que empezó a crear parte para estructura y después también la parte de instalaciones. Pero Autodesk tiene otro producto para estructuras de acero que es muy bueno y muy poderoso, que se llama Autodesk Advanced Steel. Entonces, con ese software, Autodesk Advanced Steel, ustedes pueden hacer un detalle estructural en acero de nivel LOD 500, o sea, exactamente como se fabrica, con todo el detalle. Bueno, cada versión lo que está haciendo Autodesk es haciendo que Revit adquiera las mismas bondades que tiene Advanced Steel. Todavía no hace el 100% de Advanced Steel, porque Advanced Steel es un producto enorme, muy grande, pero podríamos decirles que ya en la parte de conexiones y estructuras, casi es el 80-85% de lo que es Advanced Steel. Pues muchas veces con el puro Revit, en la parte de estructuras de acero, es suficiente para poder generar nuestras estructuras con gran precisión, sin tener que preocuparnos por hacer algo muy sofisticado o estarme cambiando de Revit, Advanced Steel y regresárselo. Aquí mismo, ven, ya se pueden poner las conexiones con soldadura, con tornillería, y son conexiones estándares internacionales o que también podemos modificar nosotros. Porque, quede claro, este software de origen estadounidense tiene precargadas la normatividad americana para las conexiones de acero, pero en la norma oficial mexicana, con los reglamentos oficiales de construcción que tenemos aquí, dependiendo de las zonas y sismicidades, hay diferentes formas de generar las conexiones. Entonces, nosotros podemos ir generando nuestros propios tipos de conexiones, no va tan atornillado, más bien lleva más soldadura y se refuerza con pernos, con espárrago, según se decida. Entonces, esas son parte de los cambios que tenemos en esta cuestión estructural. Ahora, otro cambio importante en la parte estructural son más opciones para alinear la ruta de una armadura. Por ejemplo, si tuviésemos una
una columna inclinada, sí, columna inclinada, pero de uso estructural, como para hacer un pequeño refuerzo, pues a esa columna hay que ponerle estribos. Pues vean que aquí me da la opción de ir variando entre alternativas. ¿Cómo quiero los estribos? Horizontales, verticales o perpendiculares a las caras de la columna. Y con un simple botón podemos ir pasando entre una y otra. Esto es algo que no se tenía antes y que era más complicado hacerlo. Ahora simplemente selecciono la columna, le digo, quiero poner determinado juego de estribos y él me va a dar las opciones para elegir. ¿Ok? Pues eso en la parte estructural. Ahora, también en la parte MEP o en la parte de instalaciones, hubo cambios interesantes. Por ejemplo, crear un modelo analítico de energía por elementos de una vista 3D. O sea, podríamos generar una vista, tenemos un modelo completo, muy grande, como este que era el ejemplo de Revit. Le sacamos una vista pequeña, solo a la parte de la casa, y solo de esta casa queremos generar un modelo analítico de energía. Es decir, cuando hagamos el modelo de análisis energético, solo me interesa que se lo haga a la zona de la casa, no a donde está el estacionamiento, ni el puente, ni los árboles, ni siquiera esta parte de la sala, sino solo a un pedazo de la casa. Entonces podemos ir solo a esta zona, haz el análisis energético. Y eso es algo que antes no se puede hacer y ahora sí lo permite. Luego, en la parte de MEP, o sea, los sistemas mecánicos, eléctricos e hidrosanitarios, la aplicación es muy poderosa, tiene muchísimas ventajas lo que se puede hacer con la aplicación. Por ejemplo, en la parte de sistemas de ventilación, aire acondicionado y calefacción, el programa me permite generar ductos, terminales, poner equipos, pero principalmente calcular el flujo de aire, tanto de suministro como de retorno, como de extracción. Y con ello poder calcular las caídas de presión. Es algo importantísimo para nosotros, poder calcular esas caídas de presión para ver que en todo momento nuestro modelo esté bien generado. Pero ahora ya también se puede hacer con las piezas de fabricación MEP. ¿A qué se refiere esto? A que el programa tiene ya sus propias rejillas, sus propios ductos, sus propios codos, pero el programa nos permite generar otro tipo de piezas que se le llama Fabrication MEP, es decir, piezas que nosotros podríamos fabricar de manera voluntaria, o sea, nosotros podemos fabricar algún tipo de piezas en especial, aquí lo podemos hacer, piezas porque son ductos diferentes o tenemos, por ejemplo, algún tipo de codo especial, alguna tolva, una transición. Entonces las podemos fabricar nosotros, diseñar nosotros, generar los planos de fabricación y también en esas piezas antes no se podía calcular la presión, ahora sí, ya lo permite hacer. Bien. Luego, en la parte de dibujos, cuando estamos generando los planos, ya los planos ejecutivos, le puso una mejora en el orden del dibujo, en el orden de decir, yo quiero que este elemento que está en plano, que es un bloque, se vea por delante, por el medio o por detrás de otro objeto. Entonces tenemos la opción de adelante de, atrás de, o hasta el frente o hasta atrás, según sea el caso, para darle un orden a los elementos, igual como lo tenemos en AutoCAD, por ejemplo. El siguiente punto son las tablas de planificación de nubes de revisión. En esas tablas de planificación de nubes de revisión, cuando ustedes están haciendo una revisión de un plano, se van generando nubes y le van poniendo alguna descripción a verificar la conexión, verificar el empate de estos muros, verificar cuál va a ser el material de repellado, ese tipo de cuestiones que podemos ir poniendo en alguna revisión de un plan. Bueno, esa nube y esos datos ligados a esa nube
Antes solo aparecían en una vista y tendríamos que imprimir el plano o sacarle un PDF, compartirlo con alguien para que los viera. Ahora podemos sacar tablas de planificación de las nubes de puntos. Entonces va a decir, la nube de punto 1 fue tal y tiene tal característica y se solicitó tal cambio. La nube de punto 2 o la nube de punto B, etcétera. Entonces, poder cuantificar esos elementos que antes no lo consideraba. Bien. Luego, también se mejoró mucho la parte de modelos de coordinación. ¿A qué nos referimos con modelos de coordinación? A que a veces tenemos un modelo arquitectónico e insertamos un modelo estructural y un modelo de instalaciones y vamos teniendo modelos consolidados de muchas aplicaciones. Entonces ahora se le pueden poner los OSNAPs o puntos de referencia, así literalmente el endpoint, el midpoint, para tomar un elemento y moverlo, por ejemplo, a un elemento de otro archivo. O sea, aunque nosotros en un mismo proyecto insertamos el arquitectónico y el estructural y el de instalaciones, ahora ya me permite detectar los OSNAPs entre los diferentes archivos que están insertados en mi proyecto para mover de un punto a otro como si moviera en AutoCAD de un endpoint a otro endpoint. Entonces, ese tipo de cuestiones son interesantes porque me facilitan mucho la edición de los modelos de una forma más visual o gráfica. Otra parte que quizá parecería no tan importante o inclusive no tan útil, pues el tener nuevos modelos de muestra y nuevas plantillas de proyecto. Cuando ustedes abren Revit y empiezan a trabajar, siempre trabajamos por medio de plantilla. Bueno, Revit ahora le puso plantillas muy buenas, son diferentes y que nos ayudan mejor al proceso de generar nuestras propias plantillas. Y también los archivos que pone de ejemplo, vean, ya no es la casita que tuvo muchos años, que era la casa que vimos hace rato del modelo energético, que era una especie de casa de campo con 2 aguas y un estacionamiento, árboles y paneles solares, sino ahora nos pone este modelo donde está un edificio con fachada antigua en una avenida rodeada de edificios modernos, y eso está ahí disponible y también nos sirve como referencia para aprender. ¿Qué otra cosa le mejoraron? Ya son mejoras más de funcionamiento. El cambio del tamaño de todas las filas en una tabla de planificación. Ahora fácilmente yo puedo generar la tabla como si fuese de Excel y cuando yo la empiezo a ajustar, puedo ajustar el tamaño de filas y columnas de manera estandarizada, automática, que todas crezcan, no que se me vaya deformando y que queda un renglón muy ancho y otro más angosto, sino controlamos que todas tengan el mismo ancho para poder tener una mejor visualización. Entonces, ahí estamos viendo algunas cuestiones. Estos podemos decir que son los principales cambios que tenemos en Revit. No son todos, obviamente, son más de 200, pero traté de poner algunos de los básicos. Quiero mostrarles de forma muy sencilla lo que les hablaba de esos archivos de ejemplo. Voy a abrir ahorita el ejemplo de la parte de arquitectura. Va a tardar un poquito, es un archivo pesado. No lo quería tener abierto antes porque me interesa que vean cómo en tiempo real se puede abrir. Obviamente se abre en tiempo real y vemos más o menos cuánto tiempo tarda porque no es un modelo pequeño, es un modelo ya con un cierto peso. Está abriendo un proyecto de la parte arquitectónica, pero que hasta cierto punto es más pesado que lo común. Claro, hay que entender que este proyecto o este ejemplo arquitectónico que existe, Brownsville, Pensilvania, son las Snowdon Towers. Ahí están, o sea, es una construcción real como tal. Y aquí vemos la plantilla, ¿no? La plantilla. Las vistas, aquí están las vistas. Y fácilmente, miren, algo que no se tenía antes. Tenemos una búsqueda. Yo puedo buscar algo. Yo puedo buscar la palabra, por ejemplo, plan, y me va a encontrar la palabra plan. Quiero buscar la palabra café
Yo voy a buscar todo lo que encuentre con café. Puedo buscar kitchen y voy a buscar todo lo que encuentre con kitchen. Esta herramienta de búsqueda es muy buena, también es nuevo dentro del browser. Entonces, ya teniendo aquí este modelo, voy a irme a la vista 3D para que lo vean. Es el nuevo ejemplo y nos pone las fotos de cómo fue reconstruido, cómo fueron los cambios. Pero está interesante el modelo, no es un modelo muy sencillo que digamos. Ahorita lo van a ver, porque tiene cosas interesantes y es una construcción diferente a simples cubos. Es una mezcla entre un edificio antiguo con modificaciones o cuestiones modernas. Pueden ver inclusive esta parte de algunas decoraciones, molduras, frisos, que aparentemente no es tan fácil de hacer en Revit, pero aquí ven que sí. O sea, todo este tipo de elementos se pueden hacer, se pueden visualizar y ya es un diseño mucho más artístico. Ya no estamos hablando de un producto donde únicamente es un diseño minimalista, sino ya se tienen aplicaciones para hacer algo un poco más detallado. ¿Vean? O sea, el nivel que puedo poner, inclusive aquí de ciertos elementos decorativos, ahí está, se pueden hacer cosas muy interesantes dentro del trabajo en la aplicación. Como todo esto, obvio, es un ejemplo que tiene todo, tiene las vistas de planta del edificio principal en el que estamos trabajando con toda la parte de la documentación. Me sirve de mucho ejemplo en entender cómo está trabajando. La parte, por ejemplo, del roof garden, la parte del estudio. O sea que se tiene diferentes tipos de planos de planta, agrandados, normales, esquemáticos, de trabajo. Esto también nos ayuda a entender una forma en la que se pueden ir acomodando los proyectos. Claro, está muy al estilo estadounidense, pero que nos puede servir como una buena referencia para ver, oye, yo quiero que las cosas no se vean tan en blanco y negro, sino que se vean a colores y lo podamos trabajar mejor. Entonces tenemos todo esto, tenemos planos, aquí podemos ver la parte de algunos planos. Este es el de los cajones de estacionamiento, lo vamos a ver aquí. La parte de los cajones de estacionamiento, ¿cuáles son? Si, de alguna de las plantas voy a agarrar un plano del cuarto nivel de ese edificio, donde nos va a aparecer estos edificios que son con los que se está trabajando, con todo el detalle. Entonces el ejemplo es bastante bueno, tiene muchos elementos aquí insertados que pueden ayudar a entender mejor cómo se está trabajando. Tiene también algunas tablas. Por ejemplo, aquí están tablas de muros, por ejemplo. Quiero tener una tabla de muros y me muestra aquí todos los muros con sus características, ya también con algunos cambios que se le puede poner en tipo de letras, en colores, para que las tablas también se obtengan con una mejor forma de visualización. Entonces, parece sencillo, pero este tipo de elementos nos ayudan a entender mejor lo que se puede hacer con una aplicación como Revit. Recuerden, les decía que ya tenemos el tipo sombreado, donde podemos tener la visualización sombreada de nuestra edificación. Podemos tener, obviamente, la realistic, donde se va a tardar más porque va a ser un pequeño render, pero que podemos ver la reflexión de los rayos del sol ya de mejor forma, los diferentes tipos de materiales. Hay que darle su tiempo, obviamente, para que genere. Pero pasaba esto, que se volvía pesado trabajar con una aplicación con acabado fotorrealista. Entonces, hay que darle su tiempo, pero ahí está. Entonces, se dio una intermedia, que es la parte de texturas.
El acabado tipo de texturas, que ni es el sombreado, ni es el fotorrealista, pero que se ve un poquito mejor. Aquí se nota, por ejemplo, lo que es concreto o cemento se ve como concreto, lo que es césped se ve como césped, lo que es madera se ve como madera, lo que es metal se ve como metal. Es un intermedio entre la visualización fotorrealista con lo que tenemos aquí. Obviamente, sí exige a la tarjeta de video, sobre todo porque este tipo de modelos son bastante grandes. Entonces, en cualquier momento podemos regresarlo al sombreado tradicional que no ocupa tantos recursos de hardware ni de software. Bien. Les hablaba también de la cuestión del modo oscuro. Hay a quien le puede gustar usarlo, a quien no. En la parte de opciones, en lo que tiene que ver con colores, aquí está el esquema de color del lienzo y aquí está el esquema del color del lienzo sí se podía cambiar. Pero esta es la configuración del sistema. Aquí está la del sistema. Pero yo le podría poner oscuro y aceptarlo. Y ya vemos Revit con el esquema oscuro. Pero el fondo sigue viendo igual. Sí, claro, porque esto es el esquema como tal, nada más. Entonces aquí en colores dijimos que el tema quedará oscuro. Pero y el esquema del color del lienzo también se puede cambiar, dependiendo de los casos y dependiendo de las vistas. Hay a quien le gusta verlo así, hay a quien no. Ven, ahí está también en oscuro. Ya parece un poco más AutoCAD, cansa un poco menos, pero quienes llevamos tiempo con Revit, inclusive vemos esto y nos lleva a pensar en AutoCAD más que en Revit, pero ahí está disponible y el objetivo es que sea un poco más descansado para la vista. Entonces va a depender de ustedes. Yo voy a rezar el claro y al de sistema para seguirlo trabajando como comúnmente se hace. Se redefinieron un poco los iconos, están más tenues, más claros, se entiende mejor cuando se trabaje con una pantalla de mayor definición, se van a ver mejor, no se va a ver tan pixeleado. Y se le pueden poner muchos complementos, ¿sí? Se ha mejorado mucho la parte de colaboración y coordinación, y combinarlo con herramientas en la nube. Se ha vuelto también una herramienta muy enfocada al trabajo colaborativo. Y un punto adicional que quería mostrarles, bueno, es aquí en la parte de nuevo, cuando yo quiero hacer un nuevo proyecto, aquí tenemos algunas plantillas que no existían antes. Por ejemplo, a ver, quiero una plantilla arquitectónica. Cuando yo empiezo a hacer un proyecto con una plantilla arquitectónica, él ya trae algunas cosas como planos de planta predefinidos, básicos, como que antes le llamaba site, aquí si usan la versión en español de Revit, les va a poner planimetría general. Sí, en la parte de los alzados, obviamente, las fachadas. Ya tiene también unas tablas predefinidas, tablas de habitaciones, de puertas. Hay cosas que ya vienen predefinidas en este tipo de elementos. Lo interesante también es que cuando nosotros empecemos a trabajar en este tipo de plantillas, por ejemplo, aquí en el nivel 1, y yo le diga, quiero un muro arquitectónico. Antes teníamos 2 o 3 muros. Ahora vean, ¿cuántos tenemos? Ya tenemos muros a ver, chapado de piedra trasladado, fachada monocapa, hormigón con cimentación, ladrillo con cara, ladrilla cara a vista, ladrilla enfoscado. Obviamente viene una traducción al español de España, ¿no? Pero está interesante, algo que no teníamos antes, donde ya hay una mayor cantidad de muros que nos ayudan a tener una forma de trabajo mucho más cercana a la realidad. ¿Ves? Aquí está este pequeño ejemplo, solo para que se note. Son algunos acabados que no existían antes. Y obviamente cuando yo le ponga texturas, pues se va a apreciar mejor. La calidad gráfica también es mucho mejor en este tipo de elementos. Entonces, en todo esto cambió.
ya tiene muchas familias de cosas interesantes. También en la parte de las puertas, de las familias. Uno de los puntos complicados en Revit muchas veces era que no teníamos cargadas las familias. Imagínense que yo quiero poner una puerta y no las tengo precargadas. Pues tenía que ir a instalarlas. Ahora no. Me puedo ir directamente en cualquier proyecto a insertar y decirle, quiero cargar familia de Autodesk, pero tiene una nube. Entonces aquí yo busco, ¿qué quiero? ¿Quiero buscar cualquier categoría? No, yo quiero buscar algo muy en específico. Quiero buscar puertas. Y aquí están ya las puertas. Puertas internas o externas. Quiero puertas externas. Aquí están los tipos de puertas. Como voy aquí a todos los resultados. Y aquí están todos los tipos de puerta que tenemos. Quiero, por ejemplo, este tipo de puerta. Yo puedo seleccionar las que yo quiera. Voy agarrando las que a mí me interesan. Voy a agarrar estas 4. Y le digo, cárgalas. Inmediatamente me las está descargando y ya me las trae el proyecto. Ya no tuve que reinstalarlas. ¿Para qué? A veces tengo que instalar gigas y gigas de cosas que no voy a utilizar. Pues una vez que estoy aquí, cuando yo le diga puertas, pues ya voy a tener las que me descargó con las medidas que estén disponibles, esos diferentes tipos. Quiero este tipo de puerta aquí, quiero este otro tipo de puerta acá. Vean, ya son puertas un poco diferentes, con un muy buen nivel de detalle comparado con el que teníamos anteriormente. Pues ese tipo de cosas que me ayudan a mejorar mucho el diseño. Claro, siempre va a haber la posibilidad de que yo descargue mis propias puertas y lo puedo hacer. Yo puedo traer mis propias puertas, puedo crearlas, puedo modificarlas. Ya tiene muy fácilmente ahora la opción de decirle, oye, en lo gráfico, ¿cómo quiero que sea la abertura? Por ejemplo, ahorita está, a ver, 0, le voy a poner 45. A ver si alcanza a ver aquí en algunos, no se nota. Algunos ya vienen preconfigurados donde yo voy poniendo los grados de apertura en la parte gráfica y si no, lo hago directamente en la familia. Pero esto, aunque no es nuevo de la versión 2024, muchos usuarios no sabían esa ventaja de poder insertar las familias directamente aquí. Este tipo de herramientas puede ser de gran utilidad para que le saquemos el mayor provecho posible a la aplicación. El rendimiento gráfico, la posibilidad de exportar a otro tipo de funciones, a otro tipo de programas también ha mejorado muchísimo. Las herramientas de análisis, ya tiene muchas herramientas para análisis solar, para también una parte básica de análisis estructural, análisis de rutas de evacuación, por ejemplo, la parte de análisis eléctrico con cargas de equipos, controles de cargas, análisis sobre el carbono, emisión de carbono, análisis de optimización energética. Son cosas que antes no tenía tan detalladas y ahora sí. Ya estamos pasando de una simple herramienta de diseño CAD a una herramienta de diseño CAD CAM-CAE, donde tenemos, obviamente, la parte de diseño de manufactura y la parte también de ingeniería asistida por computador. Bien. Eso es justamente lo que queremos mostrarles de la aplicación, una pequeña muestra de algunas de las principales novedades que tiene Revit. Disponibles estamos aquí también por si tienen algunos de ustedes alguna pregunta, quiere resolver alguna duda, con todo gusto pueden escribir o levantar la mano, abrir su micrófono para poder resolverles. Si después de esto también tienen alguna duda, les pedimos que nos contacten a través de estos medios. Aquí están los enlaces a las diferentes redes, correos electrónicos, medios de contacto, para que puedan suscribirse, estar atentos a el diferente tipo de información que estamos publicando. Este propio webinar va a ser publicado para que ustedes también puedan revisarlo y repasarlo por si quieren compartirlo con alguien más. También les pedimos, por favor, que estén
pendientes de los avisos de los diferentes webinars que estamos generando, aproximadamente uno cada 15 días, donde estaremos mostrando algunas funciones específicas de las diversas aplicaciones que hay dentro del portafolio de soluciones Autodesk. Entonces, sin más, agradeciendo a todos su asistencia, tanto de forma virtual como en vivo, les agradecemos a nombre de CICE su participación y los esperamos en próximos eventos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos.